Today, I want to get into the Word. Hoy quiero entrar a la palabra de Dios. And are we recording already? Good? Awesome. If you have your Bible, I want you to go with me to the book of Romans chapter 8. Si tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8. And I'm not going to read the verse yet. Todavía no lo voy a leer. But I want you to stay there. Quiero que usted se mantenga ahí. For the last few weeks, por las últimas cuantas semanas, we've been learning about the Holy Spirit. Hemos estado aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Not seeing the Holy Spirit as just a power or just a force, no viendo al Espíritu Santo como un poder o una fuerza, sino como una persona, as a person, the third person of the Trinity, la tercera persona de la Trinidad. When we look at Him as a power or as a force, cuando lo vemos como un poder o como una fuerza, then we tend to think that when I pray hard enough, the Holy Spirit will show up. Empezamos a pensar, si oro lo suficiente, entonces el Espíritu Santo puede llegar. But as we've learned in the last few weeks, pero como hemos aprendido las últimas semanas, and as we look at Scripture, viendo la Escritura, we can see that the Holy Spirit is a person that is always with us. Vemos el Espíritu Santo, una persona que siempre está con nosotros. Whether you're praying, whether you're at work, whether you're at home, He's with you. Si estás en el trabajo, estás orando, o estás en la casa, Él está contigo. And we want to build upon that today. Queremos edificar sobre de eso el día de hoy. And I want to speak to you from the sermon, God Lives Here. Quiero hablar acerca del sermón, Dios vive aquí. Can you say that with me? God lives here. Dígalo conmigo. Dios vive aquí. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you. Dios, te damos gracias. We're so blessed to be in your house. Estamos bendecidos de estar en tu casa. God, speak to us this morning once again. Háblanos una vez más en esta mañana, that we may know you more, que podamos conocerte más, that we will grow deeper with you, que podamos crecer más profundo contigo. We thank you, God. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado la casa de alguien. I don't know how many of you have ever visited somebody's house, and you look around the house, usted puede ver alrededor de la casa, and you immediately know who lives there. E inmediatamente sabe quién vive ahí. If you go to my parents' house, si entras a la casa de mis papás, there's Dodger stuff everywhere. Hay cosas de los Dodgers por todas partes. And you know, Brother René and Sister Lupe live in this house. Y saben que el hermano René y la hermana Lupe viven en esa casa. Some of you guys have been to our house. Uno de ustedes han estado en nuestra casa, and you know that we live there. Y saben al entrar que vivimos ahí. There's backpacks at the entrance. Hay mochilas a la entrada. There's a random pink croc just in the middle of the hallway. Hay una sandalia rosita chiquita ahí nomás tirada. You see stuffed animals everywhere. Ve animalitos por todas partes. You see Jessie from Toy Story. Usted se va a encontrar con Jessie de Toy Story. You see everything is pink and purple. Un montón de cosas rositas y moradas. You know that Gemma and Sol live with us because it's everywhere. The evidence is there. La evidencia está ahí. But because when you truly know somebody lives somewhere, there is a presence that changes the house. Cuando alguien vive ahí, hay una presencia de que cambia la casa. There's evidence everywhere. Hay evidencia donde quiera. You see that they've occupied space. Uno puede ver que han ocupado lugar. They make themselves at home. Hacen su hogar. And that's why Romans 8 is so powerful. Por eso Romanos 8 es algo tan poderoso, because Paul isn't just talking to us about a God that occasionally visits us. Pablo no está hablando de un Dios que nos visita de vez en cuando. He's talking about a God that leaves evidence that He lives in you. Habla de un Dios que deja evidencia que está viviendo en nosotros. He's not talking about a God that just visits on Sunday morning and then leaves on Monday afternoon. No nos está hablando de un Dios que nos visita los domingos y sale de la ciudad el lunes. He's not talking about a Holy Spirit that comes just when you worship and leaves when He doesn't like the music. No está hablando de un Espíritu Santo que llega en tiempo de adoración y se va cuando cambia la música. Paul makes a radical declaration. Pablo hace una declaración radical.
hablando de nosotros, speaking about me and you. God lives here. Dios vive aquí. He's talking about you. He's talking about me. Hablando de ti y hablando de mí. Now, that seems sometimes, we might have heard that a million times. Quizás lo hemos escuchado 1,000,000 de veces. But to really understand it and sit in that thought, de pensarlo por un momento y dejar que ese pensamiento penetre en nuestro corazón, es algo tan poderoso. Something so powerful. That the God that created the universe has decided to live in you. Que el Dios que creó el universo ha decidido vivir en ti. But Paul, notice what Paul does, and I want to read verse 9 through 11. Quiero leer versículos 9 al 11. He does something very interesting. And I want you to notice this, and then we're going to go back and read the whole thing. Quiero que usted dé cuenta de esto, y luego vamos a leerlo todo junto después. He uses the word Spirit of God. He uses the word Spirit of Christ. Verse 10. He uses Christ is in you. And verse 11, he uses the Spirit of Him who raised Jesus from the dead. Mira las palabras que Pablo usa en esa escritura. Dice en versículo 9, el Espíritu de Dios. Luego dice el Espíritu de Cristo. Versículo 10 dice, Cristo está en ustedes. Y luego versículo 11, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. El Espíritu Santo aquí se describe en 4 términos. He's describing the Holy Spirit in 4 different terms. The Spirit of God, the Spirit of Christ, Christ in you, and the Spirit of the one who raised Jesus from the dead. Lo usa como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Lo declara Cristo en ustedes y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos. 4 descriptions for one divine purpose. 4 descriptores para una presencia divina. He wants us to understand something. Él quiere que entendamos algo. The Holy Spirit is not a substitute for God's presence. The Holy Spirit is God's presence. El Espíritu Santo no es una sustitución de la presencia de Dios, sino que el Espíritu Santo es la presencia de Dios. We often say, God, I want to feel your presence. I want to be in your presence. The Holy Spirit is that presence that you need. Cuando decimos, necesitamos la presencia de Dios, quiero estar en la presencia de Dios, el Espíritu Santo es la presencia de Dios que necesitas. Algo que me encanta del libro de Romanos, one of the things that I love about the book of Romans, and one day down the line, algún día en el futuro, I would love to go verse by verse throughout the whole book. Me encantaría predicar versículo por versículo todo el libro de Romanos. Because it's so powerful, es algo tan poderoso. Paul was writing to the Romans in about 57 AD. Pablo estaba hablando con los romanos en como el año 57. A church that he had never visited, una iglesia que él nunca había visitado. A church with a mix of Jewish and Gentile believers. Una iglesia mezclada de judíos y gentiles creyentes en Cristo. Y ahora hay tensión en el grupo. There's tension in the group. But Paul wants them to be grounded in the Spirit. Pero Pablo quiere que ellos se echen raíces en el Espíritu Santo. He talks about different problems. Habla acerca de diferentes problemas. About sin and condemnation. Habla del pecado y la condenación. He talks about God's solution to the problem. Habla de la solución de Dios al problema. He talks about being justified and a new life and living in the Spirit. Habla de ser justificados, de tener una nueva vida y luego de ser vivir en el Espíritu. And chapter 8 is so powerful. El capítulo 8 es tan poderoso because that's like the climax of the story. Es la cima de la historia. It's where everything shifts. Es donde todo cambia. In chapter 7, Paul says something that maybe we've heard before, but I'm sure we can all relate with. Pablo dice algo en el capítulo 7 que quizás usted lo ha escuchado, pero estoy seguro que todos nos podemos relacionar con él. He says, the things that I want to do, I don't do. And the things that I don't want to do, I do. Dice que las cosas que quiero hacer, no las hago. Y lo que no quiero hacer, las hago. And then he says, wretched man am I. Who will deliver me
from the body of death. Y luego termina el capítulo 7 diciendo, oh pobre, miserable de mí, ¿quién me va a dejar de este cuerpo de muerte? And then the next verse, chapter 8, el siguiente versículo, capítulo 8, there is no condemnation in Christ Jesus. No hay condenación en Cristo Jesús. Chapter 8 is the shift from sin to a new life in Christ. Capítulo 8 es el cambio de una vida de pecado a una nueva vida en Cristo. He talks about no condemnation, habla de no condenación. He talks about the flesh versus the spirit, habla de la carne contra el espíritu. He talks about the spirit dwelling in us, habla del espíritu viviendo en nosotros. That we are sons and heirs, que somos hijos y heredadores. The suffering and the future glory, el sufrimiento y la gloria. Y luego termina capítulo 8. Then he ends chapter 8 with nothing can separate us from the love of God. De nada nos pueda separar del amor de Dios. And in the middle of this is the verses that we're going to read this morning. Y en medio de todo eso están las escrituras que vamos a leer en esta mañana. Romans 8, 9 through 11. Romanos 8, 9 al 11. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. If Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y si es en verdad el Espíritu de Dios, habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, es tal, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. I want to look at the beginning of verse 9 first. Quiero ver el inicio del versículo 9 para iniciar. He talks about the Spirit of God. Habla del Espíritu de Dios. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios está en ustedes. He's giving us a key to our walk with Christ. Nos está dando una clave a nuestra caminar con Jesús. If the Spirit of God is living in you, then you are not living in the flesh. Si el Espíritu de Dios está en ti, entonces no estás viviendo en la carne. It says, you are not in the flesh, but in the Spirit. Y dice, no están ustedes en la carne, sino en el Espíritu. Esa palabra en, that word in, is a small two-letter word. Es una palabra de dos letras, pero con tanto impacto, with such an impact. Because it's talking about something that is operating from within inside. Habla de algo que está operando de adentro hacia afuera. In other words, to simplify it, para simplificarlo, being controlled, or being directed, or being guided. Alguien que está siendo controlado, dirigido, o guiado. Thank you, sir. So he says, you're not in the flesh. He said, tú no estás en la carne. In other words, the flesh shouldn't be guiding our lives. The flesh shouldn't be controlling our lives. La carne no debería controlar o guiar nuestras vidas. We shouldn't live according to this world, but according to God's word. No deberíamos vivir de acuerdo a lo que este mundo dice, sino de acuerdo a la palabra de Dios.
He's saying you're not in the flesh, no estás en la carne, but you are in the Spirit. Pero estás en el Espíritu. Our flesh must die so that the Spirit can live in us. Nuestra carne tiene que morir para que el Espíritu viva a través de nosotros. The presence of the Holy Spirit is not passive. It's directing. It's governing. It's shaping us. It's forming us. La presencia del Espíritu Santo no es algo pasivo, es algo que nos dirige, que nos gobierna, nos forma para ser más como Jesús quiere que nosotros seamos. To be more like God would love us to be. Dice que Él vive en ti. It says He lives in you. We talked about this a little bit last week. Hablamos un poco de esto la semana pasada, la palabra oikeo. The word oikeo. To occupy a house, de ocupar una casa. To not just visit, no simplemente visitar, but to move in, pero de llevar todo hacia adentro. We talked about it last week. Hablamos de the example I gave last week, el ejemplo que di la semana pasada when we bought our house. Cuando compramos nuestra casa. Can you imagine buying a house and not moving in? ¿Se puede imaginar comprar una casa y luego no vivir ahí? No voy a comprar la casa y abro la puerta y dije, ok, todavía está aquí. All right, it's still here. Lock it and leave. Cierro la puerta y me voy. That's not what God did when He purchased us through the blood of Jesus. Eso no es lo que Dios hizo cuando nos compró con la sangre de Jesús. He purchased us to move in. Él nos compró para vivir en nosotros. He says in that same beginning of verse 9, nos dice en el mismo principio del versículo 9, if indeed the Spirit of God dwells in you. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. It's the same word that we read last week in 1 Corinthians 3:16. Es la misma palabra que escuchamos la semana pasada en 1 Corintios 3. De habitar en su templo, of living and dwelling in the temple. He's connecting the fact that God wants to live somewhere and He wants to live in you and I. Está conectando el hecho que Dios quiere vivir en algún lugar y Él quiere vivir en usted y en mí. Through His Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. The Spirit of God dwells in you if you have been bought by the blood of Jesus. El Espíritu Santo habita en ti si has sido comprado por la sangre de Cristo. The second word that he uses, the second phrase that he uses, la segunda frase que él usa in verse 9, en el versículo 9, he talks about the Spirit of Christ. El Espíritu de Cristo. He says, but if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Now, the Spirit of Christ is a phrase that we rarely hear about in Scripture. El Espíritu de Cristo es una frase que casi no se usa en las Escrituras. There's about 4 different times that it's used in the New Testament. Hay como 4 veces que el Espíritu de Cristo se usa en el Nuevo Testamento. But it identifies the Spirit of God, the Holy Spirit, with the risen and glorified Christ. Pero identifica al Espíritu Santo con el Cristo resucitado y glorificado. He's putting the names together. Él pone los nombres juntos because as he writes in 1 Corinthians 15, porque como él escribe en 1 Corintios 15, the risen Christ is a life-giving spirit. Cristo, el resucitado, es un espíritu que da vida. So when he uses the Spirit of Christ, cuando él habla del Espíritu de Cristo, he's talking about death no longer has a hold on us. Habla que la muerte ya no tiene un agarre sobre nosotros. That even though we are in this body and we are in this world and death will come physically, we can live eternally with Christ Jesus. Que aunque en este mundo tenemos este cuerpo y podemos vivir en este mundo y algún día vamos a morir físicamente, podemos vivir eternamente en Cristo. And then he says that if we do not have the Spirit of Christ, we
do not belong to Him. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no le pertenecemos a Cristo. The Holy Spirit is the mark of belonging. El Espíritu Santo es la marca de pertenecer. To have the Spirit of God in us is to belong to Christ. De tener el Espíritu Santo morando en nosotros es poder decir que pertenecemos a Cristo. That's why we long for the baptism of the Holy Spirit. Por eso deseamos el bautismo del Espíritu Santo. We long for the filling of the Holy Spirit. Deseamos ser llenos del Espíritu Santo. Why? ¿Por qué? To check a box on our lives, para poner una marca en una caja de nuestras vidas. No, because without it we don't belong to Jesus. Porque sin Él no le pertenecemos a Jesús. We need to have the Holy Spirit living in us. Necesitamos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Galatians 4:6. Gálatas 4:6. It says, because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Jesús, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, when He was in the garden of Gethsemane, He cried out, Abba, Father. Él clamó, Abba, Padre. And now He's saying that because we are His children. Y ahora porque nosotros somos sus hijos. Now I want to make this quick difference right now. Quiero marcar esa diferencia ahorita. Everybody is a creation of God. Todos son creación de Dios. Cristianos, musulmanes, budistas, todos son creación de Dios. Whether you're a Muslim, whatever, it doesn't matter. You're a creation of God. But not everybody is a child of God. Pero no todos son hijos de Dios. There is a difference. Hay una diferencia. Everyone is His creation. But only those that have confessed Christ as their Lord and Savior, that have asked for forgiveness, are His children. Todos son su creación, pero solamente aquellos que han confesado a Jesús y han recibido su perdón de pecados son los hijos de Dios. Somos adoptados a la familia de Cristo. We are adopted into His family. And the Bible tells us in Galatians 4, y la Biblia nos indica en Gálatas 4, that because we are His sons, He sent His Spirit to us. Que a causa de que somos sus hijos, Él ha enviado su Espíritu para nosotros. And now it's the Holy Spirit that dwells in us. Y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. The same Spirit that inspired the writers of the Bible, el mismo Espíritu que inspiró los escritores de la Biblia, the same Spirit that raised Christ from the dead, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, He lives in us. Vive en nosotros. The Bible says that the Holy Spirit is a seal upon our lives. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un sello sobre nuestras vidas. To mark that we belong to God. De marcar que nosotros pertenecemos a Dios. Verse 10 uses a different phrase. Versículo 10 usa otra frase. It says, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness. Dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. I want you to notice the shift from one verse to the other. Quiero que se note el cambio de un versículo al otro. Paul moves from the Spirit of Christ to Christ is in you. Habla del Espíritu de Cristo y luego dice, es Cristo está en ustedes. He's not switching the subject and he's not switching the idea. No está cambiando el sujeto o cambiando la idea. He's showing that the Spirit's presence is Christ's presence in us.
Nos enseña que la presencia del Espíritu es la presencia de Cristo en nosotros. Because where the Spirit is, Christ is. Donde el Espíritu está, Cristo está. Amen. Now here's the paradox. Aquí está la paradoja. Your body is dead because of sin, but your spirit is alive because of righteousness. Tu cuerpo está muerto a causa del pecado, pero tu espíritu está vivo a causa de la justicia. The body is still subject to death. El cuerpo todavía está sujeto a la muerte. I don't want to freak anybody out and put anybody into anxiety. No quiero asustar a nadie y meter a nadie en ansiedad. But one day we're going to breathe our last breath. Pero un día vamos a respirar nuestro último respiro. And this life in this world is done. Y la vida en este mundo se acabó. Hiciste lo que hiciste y no hiciste lo que no hiciste. You did what you did and you didn't do what you didn't do. One day we're going to die. Un día vamos a morir. The body is subject to death. El cuerpo está sujeto a la muerte. But our spirit, pero nuestro espíritu, our soul, nuestra alma, can live eternally in Christ Jesus. Puede vivir eternamente en Cristo Jesús. There is life after this life. Hay vida después de esta vida. And whatever you believe about God determines where you will go the next life. Y lo que usted cree acerca de Dios determina dónde usted va a vivir la siguiente vida. If you believe that God is just a good story to guide my life by, there's no hope for you in the other life. Si usted simplemente cree que Dios es una buena historia, el cual yo pueda guiar mi vida, no hay esperanza para ti en la siguiente vida. But if you believe that God sent His Son Jesus to die for our sins, and that when He resurrected, He sent His Holy Spirit to guide us, then there's hope for you. Pero si usted cree que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y cuando Él resucitó, mandó su Espíritu para guiarnos en esta vida, entonces hay esperanza para ti. Your body is dead in sin, but your spirit is alive because of righteousness. Tu cuerpo está muerto a causa del pecado, pero tu espíritu está vivo a causa de la justicia. Even if your body decays, even if your body is sick, even if you messed up your right knee and you tore your meniscus, the Holy Spirit is still alive in you. Aunque estés enfermo, aunque no te puedas mover, aunque los huesos ya no se mueven como antes se movían, dentro de ti hay un espíritu que está vivo a causa de Jesús. His Holy Spirit. The last thing I want to talk about, lo último que quiero hablar el día de hoy. Verse 11, en el versículo 11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. This is the longest descriptor of the Holy Spirit. Ese es el descriptor más largo del Espíritu Santo. The Spirit, the same Spirit who raised Jesus from the dead. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Now this is powerful. Eso es algo poderoso. We've talked about the guiding of the Holy Spirit. Hemos hablado de la guianza del Espíritu Santo. We talked about a few weeks back about how the Holy Spirit is there to direct us and to convict us. Como el Espíritu Santo está aquí para guiarnos y corregirnos y traer convicción. We even talked about how we could grieve the Holy Spirit. Aún hablamos de cómo podemos entristecer el Espíritu Santo. He's a person that has a character. Es una persona con carácter.
He's a person with that shows his emotions through Scripture, que muestra sus emociones al transcurso de las Escrituras. But here, in this description of him, aquí en esta descripción de él, we're seeing the demonstration of the Holy Spirit's power. Estamos viendo la demostración del poder del Espíritu Santo. What is the ultimate demonstration of the power of the Holy Spirit? ¿Cuál es el mayor demostración del poder del Espíritu Santo? That He raised Jesus from the dead. Que Él levantó a Jesús de los muertos. This is not just to comfort us. He's not just there to guide us. No simplemente está ahí para darnos aliento. No solamente el Espíritu Santo existe para guiarnos. He's not just there to help our walk. No simplemente está ahí para ayudar nuestro caminar. But He is the very power that defeated death. Pero es el mismo poder que derrotó a la muerte. He is resurrection power. Él es el poder de resurrección. And His ultimate act of power, y su poder, su demostración más grande de poder, is raising Jesus from the dead. Es levantar a Cristo de los muertos. And that same Spirit, y ese mismo Espíritu, vive en ti y vive en mí. He lives in you and He lives in me. I love that. Me encanta eso. Because if He was able to raise Jesus from the dead, then anything that I'm going through is small to Him. Porque si yo sé que Él levantó a Cristo de los muertos, entonces cualquier situación que yo estoy enfrentando es pequeño para Él. And if you believe God and you believe that Jesus gave His life for you, you've accepted forgiveness, you've accepted Him as your Savior. Si usted cree en Dios, cree que Jesús dio su vida por ti, tú has aceptado su perdón, then this Holy Spirit is with you every day. Este Espíritu Santo está contigo todos los días. That's why some people, por eso hay gente that could go through any situation, pueden enfrentar cualquier situación, and they could smile. Y pueden sonreír. But you just lost a family member. How are you okay? Well, I know I'll see them again. Acaba de morir alguien de tu familia. ¿Cómo estás bien? Yo sé que los voy a ver otra vez. But bro, you just lost your job. How are you going to make it happen? Acabas de perder tu trabajo. God will provide. Dios va a proveer. It hurts, duele, but because I know God's word, pero porque yo sé la palabra de Dios, and I know that the Holy Spirit lives in me, y yo sé que el Espíritu Santo vive en mí, I'll be fine. Yo voy a estar bien. Does it hurt? Yeah. ¿Duele? Sí. But I know God already has a way out. Pues yo sé que Dios ya tiene una manera de salir. This is how you know who's really walking with Christ and who isn't. Es aquí donde nos damos cuenta quién está caminando con Cristo y quién no. By how they face the storms. De cómo enfrentan las tormentas. Because if you are convinced, si estás convencido of God's word, not my words, no mis palabras, la palabra de Dios. Si esto te convence, if this convinces you, if this has entered your heart and taken hold of your heart, si esto está en tu corazón y ha tomado control de tu corazón, then you know the Holy Spirit is with you 24/7. El Espíritu Santo está contigo 24/7. When you're asleep, He's protecting you in your house. Cuando estás dormido, Él está protegiéndote a ti y a tu familia. When you're at work and you're doing what you got to do, He's vigilant. Cuando tú estás trabajando en el trabajo, haciendo lo que tengas que hacer, Él está vigilando. He's with you. Él está contigo. And if you could be convinced of that, your entire life would look different. Si te pudieras convencer de eso, tu vida entera se miraría diferente. Your life is not a lost cause. Tu vida no es una causa perdida. Your health is not a lost cause.
Tu salud no es una causa perdida. Your body is not a lost cause. Tu cuerpo no es una causa perdida. Your family is not a lost cause. Tu familia no es una causa perdida. Your relationship, your marriage is not a lost cause. Tu matrimonio, tu relación no es una causa perdida. Why? ¿Por qué? Because the same Spirit that raised Christ from the dead lives in you and I. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en ti y en mí. But if we don't believe that, pero si no lo creemos, then when the tiniest thing happens, we freak out. Entonces, cuando la cosa más pequeña sucede, corremos como gallinas sin cabeza. Because we don't know what to do. No sabemos qué hacer. When all we have to do, cuando lo único que tenemos que hacer is say, God, I don't even have the words, but I need you. Lo único que tenemos que hacer, Dios, yo no tengo las palabras, pero te necesito. And the Holy Spirit who lives in you will get to work and do whatever God needs to do in your life. El Espíritu Santo que vive en ti hará todo lo que Él tenga que hacer para llevarte hacia donde Dios quiere que llegues. If you have the worship team, get ready. I said it today and I'll say it again. Lo dije hoy y lo diré otra vez. One day we're gonna die. Un día vamos a morir. One day it'll be our casket or our urn in the front. Un día será nuestra caja o nuestro, I don't remember how to say urn in Spanish, que va a estar enfrente. Todos vamos a venir a tu funeral. We'll be at your funeral. Hopefully saying great things. Ojalá que digamos cosas bonitas. Your family will speak. Tu familia va a hablar. But you won't be there anymore. Pero tú ya no vas a estar. The question is, where will you be? La pregunta es, ¿dónde vas a estar? Because there's only two places you're going to end up in. Nomás hay dos lugares donde te vas a quedar. Vas a ir al cielo con vida eterna. You're going to go to heaven with eternal life. Or you're going to live in hell for eternal death. O vas a estar en el infierno por una muerte eterna. But if you choose life, pero si escoges vida, if you plead with God for the forgiveness of your sins, si ruegas con el Señor por el perdón de tus pecados, then this Spirit will live in you. Este Espíritu vive en ti. Every day, He'll guide you. Cada día te va a guiar. The world calls it conscience. God calls it Holy Spirit. El mundo dice, es tu conciencia. Pero Dios dice, es el Espíritu Santo. Que te dice, no hagas esto, no hagas el otro. It tells you, don't do this, don't do that. Ve a hacer esto, llámale a tal persona. Go do this, call so and so. The Spirit moving. Es el Espíritu Santo moviéndose. He lives in you and I. Él vive en nosotros. This life is temporary. Esta vida es temporal. This body is temporary. Este cuerpo es temporal. The pain that you're facing, whether it's physical or emotional, is temporary. El dolor que estás enfrentando, sea un dolor físico o emocional, es temporal. But the Holy Spirit is offering us a beautiful hope. Pero el Espíritu Santo nos está ofreciendo una esperanza hermosa. 1 Corinthians 15, 54 and 55. 1 de Corintios 15, 54 y 55. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Death has lost its power by the blood of Jesus. La muerte ha perdido su poder a causa de la sangre de Cristo.
And you and I need to make a decision. Y usted y yo tenemos que hacer una decisión. Will we accept that gift of salvation? Si vamos a aceptar el regalo de salvación. Or if we're going to keep trying to live life our own way. O si vamos a seguir tratando de vivir la vida de nuestra manera. I'll leave you with this. Te dejo con esto. If you live life your own way, you're going to have to help yourself out. Si vives la vida de tu propia manera, tú mismo te vas a tener que sacar de problemas. And guess what? Y adivinen qué. We're horrible at that. Somos horrible a eso. We don't know how to get ourselves out of a box. No sabemos cómo ni sacarnos de una caja. We're not going to get ourselves out of problems. No vamos a sacarnos de problemas. But if you choose Jesus, pero si escoges a Jesús, the Holy Spirit who lives in you, el Espíritu Santo que vive en ti, will guide you in the direction you need to go. Te va a guiar en la dirección que tienes que ir. And whenever suffering and pain hit you, y cuando hay sufrimiento y aflicción que te toque, the Holy Spirit will get it, el Espíritu Santo lo toma, and He uses it to build you up. Y lo usa para edificarte. So choose, escoja. Christ with the help of the Holy Spirit, Cristo con la ayuda del Espíritu Santo, or your own way and your own problems. O tu propia manera y tus propios problemas. The choice is yours. La decisión es tuya. Let's stand to our feet. Vamos a ponernos de pie.